todos tenemos una vida sobrenatural. Y esa vida sobrenatural tiene etapas y tiene desarrollos. Tenemos una reunión sobre un tema de espiritualidad que es muy importante para nuestra vida interior y que es un tema poco tratado, poco conocido en los diversos ambientes donde se hace apostolado. Y es un tema muy agradable a Monseñor John Cla. Voy a transmitir una reunión que en tiempos idos él hizo para el grupo en su conjunto. Fue una secuencia, para ser más exacto, una secuencia de reuniones extraordinarias al respecto de todo el tema de la gracia y tiene por título las tres conversiones. Monseñor John Cla parte de una obra que es del padre Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange es un dominico del siglo XX, nacido en el siglo XIX, que falleció en el siglo XX, a mediados del siglo XX. Y él hace todo un tratado, un tema muy desarrollado por los padres dominicos al respecto de la gracia y al respecto de la vida espiritual. Es un tema muy importante para todos nosotros porque es un tema que todos pasamos, es un tema por el cual todos viviremos, es un tema en el cual estamos todos abarcados. El tema de la vida interior y de las edades de la vida interior. Las edades de la vida interior Dios nuestro Señor toma un símil que Él coloca en el orden de la creación, en el orden del tiempo. Todo es procesivo. En el orden del tiempo todo tiene procesos. Son el propio proceso de la creación y los procesos de la vida. La vida es un don de Dios. Estamos hablando de todas las vidas: la vida vegetal, la vida animal, la vida angélica, la vida humana. La vida es un don dado por Dios nuestro Señor, pero que refiere, cuando uno lo compara, cuando uno lo analiza, cuando uno lo profundiza, está la vida llevándonos a entender una realidad mucho más importante, mucho más elevada, que es la vida sobrenatural. Todos tenemos una vida sobrenatural y esa vida sobrenatural tiene etapas y tiene desarrollos, como tomando por símil las etapas y los desarrollos de la vida del ser humano. La vida del ser humano tiene tres edades en las cuales se divide a grandes rasgos y que reflejan lo que es esa realidad más alta, que es la realidad sobrenatural. Tenemos la infancia, tenemos la edad madura y tenemos la ancianidad. Son las tres grandes etapas del desarrollo del ser humano. Y esas etapas del desarrollo del ser humano son un símil que nos enseña y nos conduce a esta realidad más alta, que es la realidad de la vida de la gracia. Monseñor John tomó estas reuniones, comenzaron estas reuniones cuando él estaba haciendo una serie de comentarios al respecto de una obra bellísima, de una devoción muy grande, que eran los comentarios que él hacía al respecto del pequeño oficio de la Inmaculada Concepción. El pequeño oficio de la Inmaculada Concepción es una oración que rezamos todos nosotros, todos los días, orden primera, orden segunda. Confío que también en la orden tercera hayas muchos que lo hagan. Es un pequeño oficio que imita el gran oficio, que es el oficio divino, que también rezamos, gracias a Dios, que toma los 150 salmos de David y los divide a lo largo del día, a través de las horas del día. El pequeño oficio de la Inmaculada Concepción toma oraciones, divide el día en 7 etapas, en 7 horas. Entonces, maitina, sexta, tercia, noa, completas, vísperas y completas. Y Monseñor John, para incentivar la devoción al pequeño oficio de la Inmaculada Concepción, es una devoción muy antigua en la Iglesia, es una devoción, para que ustedes tengan idea, que tuvo profundamente San Alfonso Rodríguez, santo jesuita que era portero del convento de los jesuitas,
en Canarias y se santificó de una manera extraordinaria. San Alfonso María de Ligorio, el fundador de los Redentoristas. Recordemos que los Redentoristas es esa orden religiosa que regenta en Colombia, por ejemplo, el Señor de los Milagros de Buga, la iglesia aquí de San Alfonso, que tiene también la devoción al Milagroso de Buga, ahí por Teusaquillo. San Alfonso María de Ligorio, el fundador de los Redentoristas, promovió muchísimo esta devoción al pequeño oficio de la Inmaculada Concepción, y Monseñor John tuvo una gran devoción al punto de no solamente rezarlo desde idos tiempos, sino también de hacer una serie de comentarios que terminaron por convertirse en un libro, que son los comentarios al pequeño oficio de la Inmaculada Concepción. Terminando ese libro, hay una frase en la última hora del pequeño oficio de la Inmaculada Concepción, en la hora de completa, que dice: conviértenos, Señor, y retira de nosotros tu furor. Dios retirar de nosotros el furor. Y entonces Monseñor John, haciendo comentarios con grupos de jóvenes al respecto de este punto del oficio, él tomó y dijo: bueno, ¿cómo puede ser que alguien que es católico, que se presume que está convertido, que es alguien piadoso, reza esta oración todos los días diciendo que se retire de nosotros tu furor? Conviértenos, Jesús, por vuestro amor, y retira de nosotros tu furor. Entonces, ¿qué significa esa conversión? Y ahí Monseñor John comenzó una serie de reuniones, que terminó en varias reuniones, explicando el tema de la conversión. Y el tema de la conversión es el tema fundamental en nuestra vida, porque muchas veces uno escucha personas que dicen: no, porque yo ya me convertí, o cuando se dio mi conversión, y lo toman solamente como un hecho que ocurrió y que la persona ya está estabilizada en la conversión, pero resulta que no es así. El proceso humano, Dios nuestro Señor lo coloca de tal manera que Él coloca en el proceso de la vida sobrenatural, de la conversión, de llevar la gracia que es colocada en el alma, es infundida en el alma por el sacramento del bautismo. Esa gracia santificante es solamente una semilla de algo mucho más grande que va a ir germinando a lo largo de nuestra vida, de la vida de todos nosotros, de la vida de los religiosos heraldos, de los sacerdotes heraldos, de las religiosas heraldos y de los terciarios. Esa semilla está en todos nosotros por el bautismo, y esa semilla Dios está esperando que seamos nosotros, a través de nuestra labor, a través de nuestra vida cotidiana, de todo el católico, todos los católicos, estamos llamados a ese camino de hacer fecundar esa semilla, y es realmente el objetivo primordial de nuestra vida en la faz de la tierra. Es tomar la semilla de la gracia y conducirla para que ella en un momento determinado florezca plenamente y se convierta en gloria. ¿En qué momento la gracia se transforma en gloria? En el momento en el cual nosotros nos encontremos, por la misericordia de la Santísima Virgen María, en presencia de Dios nuestro Señor. Ahí ya deja de ser gracia. ¿Qué es la gracia? Es la propia vida de Dios, que por misericordia nos hace Él partícipes. Él perfectamente, nos explica Monseñor John Cla, Dios nuestro Señor, perfectamente, Él podría habernos creado solamente como naturaleza, para ser reflejos de lo que Él es, y amarlo a Dios nosotros mismos, no por el encuentro de la gracia, sino amarlo por la creación, por el universo creado, por las estrellas, por la luna, por el sol, por los mares, por las montañas, por todos y cada uno de los seres que Él colocó en el orden del universo. Pero Él quiso mucho más. Él no quiso dejarnos solamente nuestra vida natural. Él quiso concedernos la gracia de la vida sobrenatural. Y en la vida sobrenatural, la gracia presente, la vida sobrenatural, nos hace participar de la propia vida de Dios. En la gracia es como que Dios sacara de sí mismo su sangre y hiciera una transfusión milagrosa, inyectara en nosotros la sangre de Él mismo y nos diera, por lo tanto, la plena participación en su vida. Si uno se hace una transfusión sanguínea porque tiene una necesidad, uno puede recibir la sangre de otra persona, pero continúa siendo uno mismo. No hay un cambio esencial. En este caso sí, el cambio es profundo y radical, porque el orden sobrenatural es tan grande, tan profundo, que si todas las criaturas materiales se reunieran y trataran de tener, por ejemplo, un pensamiento, no lo lograrían si fueran solamente las criaturas materiales.
Por más que fuera infundido un deseo de ellos generar una idea, no lo podrían generar. ¿Por qué? Porque no cabe a la materia engendrar un pensamiento. Ahora, de otra manera, si nosotros quisiéramos, todos los seres humanos que ya tenemos razón, por lo tanto tenemos alma, por lo tanto tenemos ideas, tenemos pensamiento, tratáramos todos nosotros, sin el auxilio de Dios, de engendrar un movimiento de caridad sobrenatural, no lo lograríamos sin el auxilio de la vida de Dios, que es la gracia. Es la vida de Dios la que hace con que nazca en el corazón humano la caridad. Es la gracia de Dios la que infunde en nosotros la propia fe, la caridad, la esperanza, las virtudes teologales y también las virtudes cardinales. Todas las virtudes son infundidas por la propia gracia de Dios y ninguno de nosotros sin el auxilio sobrenatural alcanzaría un movimiento virtuoso con contenido sobrenatural si no fuese la propia gracia de Dios. Esa gracia es la vida de Dios que nos conduce a una excelencia de esa vida. Porque cuando se nos infunde el bautismo, se nos infunde a criaturas que estamos en el tiempo y que por lo tanto estamos en un desarrollo, en un proceso humano que tiene un inicio y que tiene un fin. Primera conversión. Uno dirá, ¿será el bautismo? No, para cada uno esa primera conversión comienza en un momento determinado, en una abertura de horizonte donde la persona tiene una decisión de tomar a serio su vida sobrenatural y tomar el camino del bien. Y esa vida sobrenatural y ese camino que se toma a través de adversidades, se toma a través de dificultades, se toma a través de crisis. Analicemos, por ejemplo, la vida humana. El niño se va desarrollando, el niño no tiene conciencia de sí mismo, no tiene noción de sí mismo, a no ser en un momento determinado en que su desarrollo le coloca la razón y la plena conciencia, que está estimado en torno a los 7 años de edad, el niño comienza a tener noción de sí mismo, pero todavía lo tiene en un estado que está germinativo, y esa noción que tiene de sí mismo el niño, con el paso del tiempo se va a ir desarrollando, de tal manera que los niños, los adolescentes, ellos tienen todavía mucha dificultad de tener visión concreta de las grandes vistas y los grandes horizontes universales. Todavía tienen las vistas en las cosas pequeñas y circunscritas a su propio ambiente. Tener noción de los universales es una etapa que viene posteriormente. Hacia los 14 años comienzan a constituirse la noción plena de los universales y se acerca entonces ahí tal vez una primera gran crisis que puede tener la persona, que es la crisis de la adolescencia. No necesariamente es a los 14, puede ser a los 12, a los 11, a los 15, a los 16, porque se comienza a tener una noción de sí mismo y se comienza a tener una noción de la diferencia que hay entre la personalidad dada por Dios nuestro Señor y la personalidad de aquellos que nos rodean, de nuestros padres, de nuestras madres, de nuestro ambiente. Y comienza una crisis que es necesaria que haya, que es la crisis de la libertad, que es la crisis de la independencia, de tener noción, mi mamá piensa así, mi papá piensa así, mas yo me doy cuenta que es de una manera diferente como yo lo veo. Y hay caminos. En esa crisis son crisis peligrosas, porque algunas de esas crisis pueden llevar a la persona a pasar no a una crisis de libertad, sino de libertinaje, y tener una ruptura con aquella imagen de Dios que es colocada en la familia, que es papá y mamá. Aquello que el niño ve, papá y mamá, es símil de Dios, mas de pronto esa crisis lo lleva a decir, ellos se equivocan, ellos son errados, ellos no tienen la razón, y se da cuenta entonces de que no son aquel Dios en el cual el niño pensaba tener como protector. Y el niño tiene que tener una opción y tiene que saber elegir de no tomar esa crisis de la libertad, una ruptura que lo puede llevar incluso al camino del pecado. Pero tampoco el niño, el adolescente, no puede tomar tampoco la actitud de no tener su propia personalidad e individualidad. Entonces uno puede caer, no piensen que solamente es que cae porque rompe con su medio familiar y se vuelve un libertino. También puede caer en otro sentido y es delicada la vida. Puede ser que el niño se refugie de tal manera en la personalidad ajena de papá y de mamá y en el ambiente doméstico que él no quiera tener personalidad propia y él no quiera tener individualidad y él termina siendo un perpetuo adolescente bajo una protección que él no entiende vivir sin ella.
Son dos extremos y hay extremos intermediarios que no se trata aquí de tratar. ¿Cómo atravesar ese momento? Tienen que ser los consejos, tiene que ser la oración, tiene que ser enseñarle a él también a rezar, tiene que ser enseñarle a él a tomar las decisiones, tiene que aprender también a rectificar el camino. Entra una gama múltiple en el ámago y en la formación de un adolescente para elegir el camino seguro y el camino verdadero. Son incontables los que no tuvieron una palabra, son incontables los que no tuvieron una orientación y que no lograron pasar esa crisis en uno u otro sentido, o tomaron un camino de independencia y de ruptura, y uno ve cuántas personas hay veces con odio, con rechazo a sus papás, o al contrario, algunos que se refugian y que no entienden una vida sin la protección y no tienen la autonomía que debería tener para pasar esa crisis. El niño tiene una serie nos enseña Monseñor John Cla, tiene una serie de elementos dados por Dios que van a cambiar. Cuando se es niño, hasta la adolescencia llega a eso, por ejemplo, físicamente. Hay elementos naturales, físicos. Hoy en día, con todo este drama de la pandemia, es algo que es muy actual. El sistema inmune de los niños, de los adolescentes, es robusto, es fuertísimo. Hay una glándula, el timo, es una glándula que apenas comenzó a ser encontrada y fue descubierta por entero en la década del 60 del siglo XX. Porque no se tenía una noción clara, a pesar de que se hubiera descubierto, pero no se entendía cuál era la finalidad del timo. Y el timo es una glándula que es robusta, que es inmensa en el niño, pero que con el paso del tiempo, al contrario del hígado, del estómago, de los riñones, esa glándula comienza a disminuir y va desapareciendo en la etapa de la infancia, casi hasta la adolescencia. Es de un tono róseo, un tanto rosado. Con el paso del tiempo se va volviendo un tanto amarilla y ella va disminuyendo. Cuando la persona ya a final de la juventud, ya cuando va caminando hacia los 20 años, ya va prácticamente desapareciendo, porque pasa esa primera etapa que hasta Dios le entregaba al niño los medios para defenderse, porque él todavía no tenía el criterio para defenderse. Es un orden colocado por Dios nuestro Señor absolutamente extraordinario. Están los medios de defensa que suplen, pero llega un momento determinado donde eso se retira y tiene que ser la persona que con su voluntad, que con su vigilancia, que con su comprensión de los problemas y de las dificultades, tiene que ir supliendo aquel órgano que el propio Dios nuestro Señor le dio para cuidarlo, pero que ya él tiene que tomar la defensa de sí mismo. Ustedes ven que estos son un universo maravilloso, pero que tiene un sentido mucho más profundo. Cuando se mira ese universo con ojos sobrenaturales, se da cuenta que es toda una señal y todo un símbolo de algo mucho más grande, que es el orden de Dios nuestro Señor en relación a la vida sobrenatural. Entonces va la infancia, 7 años uso de razón, 14 años adolescencia, 21 años primera juventud. Pasa el tiempo, digámoslo, de los 21 a los 30 años, va pasando de los 14 a los 21 esa primera juventud, de los 21 a los 30, 35 una segunda juventud, de los 35 a los 60, 65, 70, edad madura, a partir de los 70, la ancianidad. Son etapas que son irreversibles a pesar de que nuestro mundo no quiere aceptarlas, porque nuestro mundo quiere un mundo de perpetuos adolescentes, de perpetuos cerebros infantiles, y eso muestra la pequeñez de nuestro universo y de nuestro mundo contemporáneo. Universo me refiero a nuestra sociedad, a nuestra civilización, de no querer que el ser humano vaya realizando en cada etapa aquello que tiene que realizar. Monseñor John Cla, en la formación, él trata al contrario de un mundo que quiere perpetuar la adolescencia y la juventud. El Monseñor John Cla siempre en la formación trata sentido inverso, que lo más temprano las personas al interior y en la formación del movimiento de los heraldos comienzan a ser maduras. Por lo tanto, muchachos de 13, 14 años que ya tienen que hacer una charla, ya tienen que hacer una catequesis para jóvenes de 10 o 11 años, de una faja de edad muy cercana a la de ellos mismos. ¿Para qué? Para comenzar a darles responsabilidades. Jóvenes que a los 12, 13, 14 años se les da un encargo determinado en alguno de los colegios o en alguna de las sedes de apostolado nuestras. ¿Para qué?
para que desde la muy temprana edad de la persona se acostumbre a tener responsabilidades, a responder, a saber las consecuencias de los actos humanos y a tener personas formadas con disposición plena en cualquier campo donde sean llevados, a tener la madurez de espíritu desde el primer momento para tomar decisiones. Una formación en ese sentido de Monseñor siempre ha sido extraordinariamente bella, pero es el proceso de la vida humana y este es un símil del proceso de nuestra vida interior. Primera conversión, primera etapa de la vida espiritual, la vida purgativa. La vida purgativa es esa vía purgativa o esa vida purgativa o esa etapa purgativa, es la etapa en la cual la persona tiene un enchoque, tiene un impacto, tiene una crisis en el cual se encuentra el pecado original, la tendencia al mal que todos tenemos, la inclinación al mal. Tal vez alguien que ya cayó en el pecado y se va dando cuenta de que el camino que está tomando no está bien. Entonces, imaginemos una historia de alguien que peca, cae, y en un momento determinado la propia conciencia, que es la mayor talanquera que Dios coloca en el ser humano para alejarlo del pecado, la propia conciencia. La conciencia clama, la conciencia grita, la conciencia brada, la conciencia sacude y le dice: no está bien, ese camino no está bien, ese alcohol de más no está bien, ese ambiente no está bien, esa actitud no está bien, esa moda que estoy usando no está bien, y la conciencia va remordiendo. Y son momentos en los cuales como que Dios va moviendo a las conciencias para decirles que no está bien. Hay veces uno lo ve, una persona de una manera que no es la más decente de estar vestida, se encuentra con un ambiente religioso, se encuentra con un hábito, se encuentra con una sotana y tiene un choque, y ese choque es la conciencia que le está recordando: mira cómo te vistes, mira cómo se viste. Y hay una comparación en la cual la persona dice: ¿no será que yo estoy errado? ¿No será que eso que estoy vistiendo no está condiciendo con mi estado de ser humano racional y me estoy reduciendo al estado del animal? Esa conciencia sacude, y la conciencia nos puede llevar, por ejemplo, a esa primera conversión, ese primer choque de dejar los hábitos. O es una conversión de alguien que era mediocre, de alguien que estaba alejado de Dios, que solo pensaba en la vida material, que solo pensaba en la vida económica, que solamente pensaba en la felicidad y en el placer que la vida le podía dar, y en un momento determinado un problema, un drama, una enfermedad, una crisis económica le sacude y le dice: tal vez este no es el camino. La historia del hijo pródigo, el hijo pródigo que abandona la casa paterna, que se hunde en los vicios, que cae en la miseria y que solo reacciona cuando está reducido al cuidador de cerdos y que pelea su comida con los animales que él mismo cuida. Y él ahí hace un raciocinio: ¿cuál era mi vida anterior? ¿Cuál era mi limpieza? ¿Cuál era el palacio en que vivía? ¿Cómo era el cariño de mi padre? ¿Y en qué estado quedé reducido? ¿Cómo llegué? ¿Cuándo llega ahí? Cuando come la comida de los cerdos. Y en ese momento se da una sacudida. Es la conciencia, con la gracia de Dios, que ayuda a esa alma a querer volver a la casa paterna. Y ahí se da una conversión. Tal vez en momentos como el que estamos viviendo, momentos de crisis, de pandemias, de enfermedades, de crisis económicas, muchas personas se estén aproximando a esa primera conversión, estén sintiendo que este mundo no es infinito, que este mundo no es de una estabilidad perpetua, que este mundo es inestable, es frágil, es débil y se puede acabar. Y de pronto se ponen el problema: ¿no será que hay algo más alto que esta vida que yo convertí en un Dios, que esta materia que yo llegué a adorar, que estas modas que para mí son un absoluto? ¿Y no será que hay un otro absoluto? ¿No será que hay un ser sobrenatural que pueda aliviar mis dolencias, mis crisis y mis dramas, y se puede producir una crisis que camina a una conversión? Pero si la conversión se da, no está terminado el camino, es el inicio de un camino. Cuando nosotros recibimos una gracia, cuando nosotros comenzamos a andar en los caminos del bien, apenas se está iniciando una etapa, no se llegó, se comenzó. En eso tenemos que tener las cosas supremamente claras. Y se comenzó un camino que es largo y que va a tener otras etapas, porque de esa etapa
del primer choque, de la vía purgativa. ¿Por qué purgativa? Porque es un choque que purga en el alma, o sea, que hace que el alma, como el purgatorio, donde el fuego del purgatorio va a quemar los vicios, va a quemar los males, a cada uno le será dado una prueba en el purgatorio para purificar el alma, para llegar a la presencia de Dios. En esta vía purgativa, en esta primera conversión, hay un choque que se tiene que dar, en el cual la persona tiene que abandonar vicios, en el cual la persona tiene que acostumbrarse a la práctica de los mandamientos, se convierte, se confiesa, siente la leveza del alma, lo liviana que queda el alma al confesarse, a tener una conciencia limpia, pero de pronto pasa el tiempo y se encuentra con que esa vía virtuosa se vuelve común y se vuelve monótona, hace parte ya del universo y viene la nostalgia de la vida del pecado. Y entonces viene la lucha del alma, donde tiene que combatir y combatir para no caer, para que las nostalgias de aquello que otrora fue, aquello que adoraba, no lo lleve nuevamente a caer en los pecados que ofenden a Dios nuestro Señor. Y esa batalla tiene que ser regada con oración, tiene que ser regada con sacrificios, con renuncia, con abandono, con súplica, con vida sobrenatural. Tiene que tener la persona el Santo Rosario siempre consigo, la medalla de San Benito para ahuyentar al demonio, la medalla milagrosa para traer la protección de la Santísima Virgen, el escapulario del Carmen para estar cubiertos con la fuerza de María Santísima, la frecuencia a los sacramentos, y si no hay sacramentos como en estos tiempos que estamos viviendo, entonces la frecuencia a la oración, la comunión espiritual, el rezo de las oraciones, de las letanías a todos los santos, para que con todo eso la vía sobrenatural venza sobre la vía material y la persona se deje ir llevando en el sentido de ser conducido por los ángeles y por los santos a una unión todavía mayor. Esa es la primera etapa de la conversión, que puede durar lo que dura una juventud. Si tomamos la juventud desde la adolescencia, desde los 14 años a los 21, a los 30, a los 35, eso fue una etapa de juventud y llega una etapa madura. Y la etapa en el camino, en la conversión de la madurez de la vida espiritual, trae una siguiente batalla, que es ya no la vida purgativa, ya la persona se estabilizó, encontró la estabilidad, ya los pecados no se repiten, ya la persona se acostumbra a controlarse, la persona tal vez tenía una curiosidad inmensa con sus miradas, pero ya sabe que si ve algo que le atrae, no mira eso, sino mira otra cosa, está acostumbrado a que no va a entrar a internet estando solo, está acostumbrado a que no va a haber determinadas cosas, se acostumbra a mortificarse, se acostumbra a negarse pequeñas cosas en la vida común. No se come un postre que le gusta mucho, o come un poco menos de un plato que le encanta, o la persona se acostumbra, si reza una hora, dice voy a rezar a partir de ahora 1 hora y 5 minutos, voy a regalar esto a la Santísima Virgen, y la persona va a estar adquiriendo una estabilidad, y es normal que sea así en la vida espiritual, y adquiere esa estabilidad, y ahí Dios le va a pedir más, porque de la primera conversión, que es la vía purgativa, pasa a una segunda conversión, que es la vía iluminativa. No basta solamente entonces ya el choque, no basta el decirse no, el negarse, no basta ya solamente eso, aquellas virtudes que lo fueron llevando, los sacramentos, la vida de oración, los ofrecimientos, ya lo establecen en la virtud. Dios quiere más. Dios quiere más, porque Dios quiere más. Dios quiere, recuerden que estamos yendo con esa semilla, que es la gracia, que tiene que llegar a la gloria. Y no se pasa de una semillita a un roble extraordinario de un momento para otro, no. Hay un proceso germinativo, hay un proceso en que esa semilla rompe la oscuridad de la tierra y comienza a convertirse en una hoja que va saliendo. Y con el paso del tiempo y con el regar de la oración, con el regar de la gracia, con el regar y el alimentar de una vida estable, esa hoja se va convirtiendo en un tallo, y ese tallo con el paso del tiempo se va convirtiendo en algo más firme hasta que se convierte en el cuerpo robusto de un roble, al cual le empiezan a nacer también ramas y le empiezan a nacer también hojas. Él se va estabilizando y se va fortaleciendo, pero él tiene que subir mucho más. Imagínense el absurdo de un roble
o de un cedro del Líbano, que dice que es el árbol que crece más, que está al metro y está orgulloso porque ya no está enterrado en la tierra, tengo 1 metro de altura, pero no le basta, él está llamado para hacer mucho más, él está llamado para llegar a los 20, 30, 40, dicen que hay cedros del Líbano que puede llegar a los 50, 60 metros, las secoyas famosas de los Estados Unidos, que a veces son tan grandes que alcanzan a ser dentro del cuerpo de la secoya un túnel para que pasen carros. Así es de robusta la secoya, así es el alma humana, el alma del cristiano, que tiene que llegar, ese árbol no va a tener ese metraje, sino mucho más, porque tiene que llegar hasta el reino de los cielos. Y ahí se llama entonces esa vía, que es la vía iluminativa. Esa vía iluminativa es una vía en la cual el alma ya se va dando cuenta de horizontes mucho más amplios y horizontes mucho más grandes. Y vamos a encontrar, para que nosotros nos entendamos muy bien, que todo esto, si ustedes toman la Sagrada Escritura y específicamente el Evangelio, ahí vamos a encontrar lo que fue el camino de las 3 conversiones de los apóstoles. Ellos tuvieron 3 conversiones, y todos los grandes tratadistas de vida espiritual toman por excelencia el colegio apostólico y la formación dada por nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo de lo que es la historia del alma de todos los católicos. Eso fue un prototipo de lo que fue la formación y el camino de todos los católicos para llegar hasta la plena realización de aquello que está en el alma, que fue infundido por Dios nuestro Señor. Primera conversión de los apóstoles, el encuentro con nuestro Señor Jesucristo, el encanto con las palabras de Él, el maravillamiento con sus milagros, en fin, encontrar las doctrinas nuevas, ricas, dotadas de potencia, como nunca se escuchó hablar en la historia, doctrinas que contradecían muchas de lo que se convirtieron en las leyendas o que se convirtió en la moneda común del pueblo de Israel. Y ese primer encanto con la doctrina, con las metáforas, con los ejemplos, con los milagros, una primera conversión. Pero mire qué cosa interesante si analizamos la Sagrada Escritura, si analizamos el Evangelio. Ellos de tal manera no estaban convertidos que ellos terminaron prevaricando de la manera como ellos prevaricaron. Ustedes van viendo que era difícil el colegio apostólico, ellos salían a veces, el primero de todos, San Pedro, cuando predica, hace la proclamación al respecto del primado, que le fue conferido el primado en Cesarea de Filipo, cuando él anuncia, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Después de esa proclamación, el propio San Pedro entra a cuestionar a nuestro Señor, porque vino a hablar nuestro Señor al respecto de la pasión que iba a pasar cuando subiera a Jerusalén. ¿Cómo es esa actitud? Esa actitud de alguien que no estaba convertido, él había pasado por una vida purgativa, pero todavía tenía que pasar por la vía iluminativa, que era comprender el sentido profundo de todas las enseñanzas del Maestro. Y nuestro Señor varias veces en el Evangelio de San Juan y en los sinópticos los encontramos diciendo, tan torpes sois, tenéis tan poco entendimiento, y es una constante hasta el final, hasta el Señor resurrecto. A los discípulos que se iban para Emaús les dice, pero ¿cómo sois tardos para entender? Eran tardos para entender porque ellos apenas habían pasado por la primera conversión, que era la vía purgativa. Y ellos llegaron a esa segunda conversión. ¿Y cuál fue el momento de esa segunda conversión? Ahí lo vamos a encontrar, la vía iluminativa. ¿Cómo comenzó a darse esa vía iluminativa? Cuando el propio Paráclito, cuando el propio Espíritu Santo comenzó a desvendar por su misericordia, por la misericordia del Hijo, por la misericordia de nuestro Señor, que Él partió para enviar el Espíritu, ellos comenzaron a pasar de esa etapa purgativa, que fue dura, porque una de las cosas más duras de la etapa purgativa de los apóstoles, tenga la certeza, fue la pasión de nuestro Señor. Ellos fueron humillados, porque todos habían abandonado al Maestro y lo habían hecho de manera pública, y tan pública que quedó constancia para la historia de los pueblos. El primado traicionó, el tesorero vendió al propio Maestro por nada, el discípulo amado huyó desnudo, y todo eso sirvió como vía purgativa para ellos, para purgar en el fondo una mala comprensión del propio llamado que Dios nuestro Señor en su generosidad y en su caridad les había dado. A ellos empezaron a entender, cuando ellos mismos se encontraron con lo que habían hecho,
Pueden imaginarse en ustedes las lágrimas, las tristezas profundas de ellos sentir que ellos no habían sido fieles a todo lo que el maestro les había enseñado y les había indicado. Cómo fue doloroso, pero ese propio dolor, esa propia humillación, hacía parte del plan de Dios. Y es muy importante, yo estoy dando apenas unas líneas generales porque no se trata aquí de hacer una reunión exhaustiva, pero si uno se detuviera en cámara lenta a esto, uno podría empezar a hacer un examen de conciencia al respecto de en qué etapa de la vida está uno. Estamos en la purgativa, caminando a la iluminativa, y no será que aquello que me sucedió hace parte de la vida purgativa, aquella humillación que sufrí, aquel maltrato que recibí, aquella incomprensión que tuve, incluso en nuestra vida de apostolado, y eso es muy importante, pensar, tener la ilusión que entrar a una vía apostólica, a una vía de virtud, uno va a encontrar una especie de Edén, de paraíso, en el cual todo es bello y todo es feliz, es una gran mentira. No, no es así. En el paraíso había serpiente, en el paraíso había serpiente, y en el colegio apostólico había traidor. O sea, la vía de lucha, la crisis. Crisis es un término griego que significa combate, que significa lucha. Esa crisis está en nuestra condición humana. Como les digo, la adolescencia ya tiene una crisis, la edad madura tiene una crisis, el paso de la juventud a la edad madura tiene una crisis, y el paso de la edad madura a la ancianidad tiene una crisis. Cada uno trae sus etapas. Es un proceso que es colocado por Dios, es el propio proceso humano que se va desarrollando y que Dios permite que se den esas crisis, porque en esas luchas, en esos embates, en esos combates, se está fortificando el alma, y eso es muy importante. No asustarnos cuando nos toque vivir, cuando tengamos que pasar por esas etapas de nuestra vida espiritual. Hace parte del camino. La caída hace parte del camino, la humillación hace parte del camino, la perplejidad hace parte. Imagínense qué mayor perplejidad que la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que era Dios, era el Hijo de Dios vivo que había venido a la tierra, y sin embargo es vencido en una trama tan de quinta clase. Es un interesado, como era Judas, que lo vende por 30 monedas, que no es nada, a unos sacerdotes corruptos que se habían adueñado del tesoro del templo para hacer negocio y para gozar la vida. Era algo tan de quinta, y sin embargo esa trama fue la que le quitó la vida a un Dios. Era aparentemente humillante, pero cuando se ve con ojos sobrenaturales se da cuenta que todo eso hacía plan del propio Dios. Entonces, lo que suceda en nuestra vida, nosotros tenemos que tener una convicción muy grande, y es Escuela de Espiritualidad de Dr. Plinio y de Monseñor John Cla. Lo que Dios permite que suceda tiene un sentido. Esta epidemia tiene un sentido. La crisis de las naciones, las crisis sociales, que son múltiples, las crisis internacionales, ¿a dónde va a conducir el mundo? Los temblores, esta semana hubo 2 temblores en Colombia, están habiendo comportamientos inusuales de la naturaleza en muchos lugares del mundo. Todo eso tiene un sentido, que después lo entenderemos, que es un sentido seguramente sobrenatural y que tiene por finalidad evidentemente la salvación de muchísimas almas. Pero para llegar a la salvación es como que una pedagogía constante de Dios. No se llega sin pasar por una lucha, por una batalla, si ustedes quieren llamarlo crisis. Y los apóstoles pasan por eso. Y esa propia crisis les genera un camino en el cual ellos están saliendo de la vía purgativa, o sea, se están consolidando en el seguimiento al Maestro, a la vida iluminativa, es a la comprensión del porqué. Y ellos comienzan a entender, y por eso los vemos que son unos en los evangelios y son otros en Hechos de los Apóstoles. Es otra historia, ya son otros, tienen otro elán, que es la palabra que a Dr. Pío gustaba tanto, o sea, otro aire, otro empeño, otro empuje en llevar adelante toda la labor apostólica que les había sido confiada, y de de pescadores tímidos, tal vez ignorantes y rudos, ellos se van convirtiendo en aquellas columnas de la Santa Iglesia que enfrentan al Sanedrín, que enfrentan la autoridad romana, que enfrentan a quienes les rodean, y ellos van consolidando, porque purgaron, sufrieron, supieron sufrir y se fueron iluminando, entrando en la vida de la comprensión por la propia acción del Espíritu Santo, la comprensión plena del porqué de ese camino, de cuál es el objetivo y cuál es la decisión a tomar. Estamos viendo que ellos comienzan a tomar decisiones, y es Pedro que, subiendo al templo con San Juan, mira al paralítico y le dice: no tengo ni oro ni plata. Hablábamos de esto en otra reunión, no me acuerdo ni en dónde, pero lo que tengo te lo doy, levántate y anda.
Él ya sabe cómo actuar y se levanta y anda, hace el milagro. Él sabe que es el momento de hacer el milagro. Es bello, es grandioso, esa comprensión, esa iluminación. Pero ahí no está todo aún realizado. Ellos tenían que ir aún más allá. Vía purgativa en la primera, vía iluminativa en la segunda, vía unitiva es la tercera conversión. Tercera conversión, purgativa al inicio, iluminativa lo segundo, unitiva el tercer paso. Eso es un camino de espiritualidad que pasan las personas entregadas a la perfección, pero todo católico en mayor o menor grado pasa por eso. Y la vía unitiva es ¿cuál? Es aquello en el cual se va a realizar la promesa. Porque la promesa, esa promesa que el demonio tentó y que está en el Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, enemistades pondré entre ti y la mujer, entre su raza y la suya, ella te aplastará la cabeza y tú le herirás el talón. Protoevangelio se llama en teología bíblica, ese protoevangelio maravilloso, ese protoevangelio tiene antes que se dé la promesa del ipsa contret, inimiciti exponen, enemistades pondré ipsa contret, ella aplastará la cabeza de la serpiente, María aplastará la cabeza de la serpiente. Antes de eso tenía una promesa falsa que llevó a cometer al pecado. Y la promesa falsa de la serpiente, seréis como dioses. Es lo que quería, la serpiente lo que quería es que no fueran como dioses. La promesa de Dios nuestro Señor es realmente tornarnos dioses. Y lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, lo dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Es una promesa extraordinaria, porque vean qué bonito. Lo que el demonio promete, eso es lo que él quiere quitar. Lo que Dios aparentemente retira, eso es lo que nos va a dar. Él lo que quería de Adán y Eva y de la humanidad era una unión tan plena, que no era solamente la unión en el campo natural, sino la unión en el campo sobrenatural, tornarnos como dioses con D minúscula, pero lo que enseña San Pablo en el Corpus Paulino de la Sagrada Escritura, es divinizarnos con D minúscula y llegar al reino de los cielos a participar plenamente de la gloria de Dios nuestro Señor. Decíamos, la semilla de la gracia, con el desarrollar del tiempo, llega a convertirse plenamente en gloria. Y esa gloria es la participación plena, porque nosotros conoceremos a Dios con los ojos de Dios. Vea que es una cosa impresionante. Conoceremos a Dios con los ojos de Dios. Dios nos va a prestar sus ojos para entenderlo, si no, no lo entenderíamos. Y amaremos a Dios con el amor del propio Dios. Y ahí sí que seremos como Dios a participar de aquel circuito extraordinario de la Trinidad, del amor plenísimo, del amor divino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y participar de ese plano de la creación de la mano de María Santísima, que es que nos va a colocar allí para nosotros, con María Santísima, glorificar la Trinidad y participar en aquel circuito extraordinario del amor. Ese es el círculo y esa es una introducción a un tema como es este de las 3 edades, de las 3 etapas de la vida interior. Lo que es largo y lo que es bello es describir ese proceso en cámara lenta, cómo se da cada una de las etapas, cómo actúa la gracia en cada una de las etapas y cómo debemos nosotros pedir a Dios nuestro Señor que nos ayude en cada una de esas etapas para llegar a la plena realización de aquello que está colocado en nuestra alma, para llegar a un pleno desarrollo, ese proceso humano al cual todos estamos llamados. Esto es toda una enseñanza que recibimos de Monseñor John. Hay un libro del gran tratadista, Padre Garrigou Lagrange, son unos tomos, no lo traje, lo hubiera traído, son 3 tomos bastante voluminosos, muy, muy bonitos y muy interesantes. Otro padre que es el Padre Josep Tissot, que es el que escribió El arte de aprovechar nuestras faltas, también es un libro bastante denso, bastante bonito. No son fáciles de leer porque son textos muy densos, pero vale la pena. Garrigou Lagrange dominico, como les digo, del siglo XX, francés. Josep Tissot, él era formado y él tomó todas las obras de San Francisco de Sales, también trata de toda esta etapa de la vida interior.
pero el tratadista por excelencia de este tema, que siempre lo desarrolló muchísimo y lleno de ejemplos, y además sobre todo por la experiencia, por la vida experimental que él tuvo con todo esto de la vida interior, fue el propio Monseñor John Clah, que fue el que nos formó en la temática. Y él es muy bonito porque él ha sido una persona que toda la vida ha tenido una salud frágil, una salud, siendo un hombre tan fuerte, un hombre con tal carácter, con tal voluntad, con tal capacidad de acción, un guerrero, un gran luchador. Sin embargo, su salud siempre fue frágil, común en un hombre que tiene una gran misión y como que el cuerpo no logra acompañar todo lo que el alma quiere. Es un alma que va allá adelante y el cuerpo a duras penas lo acompaña, y por eso el cuerpo como que se enferma porque no tiene la fuerza de lograr acompañar un alma tan grande. Para Monseñor John ha sido el problema de la enfermedad una de las grandes cruces que ha tenido, porque él tuvo en el año 75 una tuberculosis que casi lo lleva a la tumba. Él sufrió muchísimo con la tuberculosis. Después tuvo una aneurisma pulmonar, tuvo el problema de coágulo en el pulmón y casi muere por asfixia a causa de esto. Después una sarcoidosis que fue tremenda en la década del 90, donde el médico le dijo, mire, si fuera cáncer de pulmón todavía habría que hacer, pero es sarcoidosis, que es una enfermedad de la cual no se conoce, de la cual no se sabe cómo resolverla, y lo mínimo que mejor dicho, la primera etapa que usted va a tener es que va a quedar ciego, y de ahí en adelante todo lo que usted se pueda imaginar. Y después viene, aparte de otros males múltiples que él sufrió, el derrame cerebral, ¿cómo se llama? La isquemia cerebral que él tuvo, el accidente cerebrovascular que sufrió y que lo dejó postrado desde hace unos 10 años. Pero todo eso, ¿por qué lo estoy contando? Porque el Monseñor John Clah de todas esas cosas sacó muchas lecciones para la formación de la obra de los heraldos, y nos enseñó mucho cómo todas esas enfermedades por las cuales él pasó eran justamente etapas colocadas por la providencia para su vida particular, para pasar por todas estas 3 edades de la vida interior. Hacía parte de la vida purgativa de él pasar por las enfermedades. Hacía parte de la vida iluminativa de él también pasar por las enfermedades, porque la propia enfermedad le abrió una comprensión a una serie de realidades para su apostolado fundamental, la debilidad de la condición humana, en fin, una serie de principios y de valores que ese sufrimiento lo ayudó a comprender, e incluso para esa etapa final de la vida y de su vocación, que es la vida unitiva. O sea, él decía que cuando él pasó por la sarcoidosis, que estuvo al borde de la muerte, él recibió incontables veces, la unción de los enfermos. Está por salir, incluso sale hoy, y mañana, yo creo que ya esta noche, si no mañana lo pueden ver en el canal de YouTube o en la página de Caballeros de la Virgen de Facebook. Sale un comentario de él en español muy bonito explicando lo que es la unción de los enfermos, la extremaunción que él recibió innumerables veces, el porqué de la unción de los enfermos, y que es un sacramento bellísimo, porque además quien recibe la unción de los enfermos restaura en el alma la propia túnica de la inocencia bautismal, es decir, queda en el estado cero, se borró toda la cuenta y comenzó de cero, como que todo lo pasado en materia espiritual, lo malo, nos referimos a eso, no hubiera sucedido, y restaura esa inocencia que es el plano de Dios. Y esas enfermedades mismas, como les estoy diciendo, es algo que le sirvió a él. Y comento esto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que detenernos en las etapas de nuestra vida espiritual y encontrar que todo lo que nos sucede tiene relación con nuestra vida más importante, que es nuestra vida sobrenatural. Inclusive si tenemos la miseria, si tenemos la desgracia de tener alguna falta, algún pecado, incluso hasta eso muchas veces fue permitido por Dios, como le sucedió a San Pedro, pecado tremendo de abandonar y de negar al Señor. El inicio del paso de una vía de la purgativa a la iluminativa se dio a través de la caída. Él ahí comprendió profundamente, y la tradición enseña que lo más bonito de eso fue que ahí nació en San Pedro, ya no estaba el Señor, aquel que era el todo para ellos, aquel a quien él exponía sus dramas, sus problemas, sus conflictos, sus dificultades, ya no estaba, porque estaba preso y iba a morir. Entonces tal vez en aquella noche, cuando ya no estaba al alcance de la mano de San Pedro, nuestro Señor Jesucristo, el propio San Pedro encontró una vía nueva, que tal vez fue él uno de los primeros con San Juan en abrir, que fue acudir a María Santísima, Nuestra Señora, y pedirle ayuda. Y si, dice eso el doctor Plinio, si Judas hubiera tenido el valor de acudir, también él hubiera sido perdonado,
Pero el que fue San Pedro fue perdonado, el que fue San Juan fue perdonado y comenzó entonces un nuevo relacionamiento, se abrió un nuevo relacionamiento que es justamente la devoción a la Santísima Virgen. Entender eso, todo ese sentido, en este momento yo estoy en ¿qué? Mi vida purgativa. Tenemos que tener mucho cuidado porque la vía purgativa, yo explicaba un poco con el tema de la adolescencia. En la crisis de la adolescencia se puede pecar por ausencia o por defecto. O sea, la persona puede perfectamente caer en el libertinaje de romper con su medio familiar y entregarse al mundo, o lo contrario, no estar dispuesto a dar el paso que Dios le está pidiendo y continuar perpetuamente un adolescente. Ahí nosotros tenemos que entender que hay un punto por el cual Dios quiere que nosotros vayamos realizando en cada una de las etapas el designio de Dios nuestro Señor. ¿Cómo yo lo voy a saber? Esa es una pregunta que se hace mucho. ¿Cómo yo sé lo que Dios quiere de mí? Y eso lo responde Monseñor John Claudio de una manera bellísima. Mire, uno sabe lo que Dios quiere de cada uno de nosotros por el camino que Dios nos puso a transitar. Entonces, si el camino fue un camino lleno de desastres, Dios lo quiso. Si fue una vida llena de éxitos, Dios lo quiso. Si fue una vida llena de problemas, Dios lo quiso. El designio, eso es importantísimo, el designio de Dios nuestro Señor para cada uno de nosotros lo vamos a saber en lo que ha sido el curso de nuestra propia vida. Eso es fundamental, porque si no, el alma es otra tentación del demonio en la vida purgativa, que es comenzar a compararse con otro. Porque aquel tiene aquel estilo de vida, porque a aquel le fue bien en todo y a mí me ha ido mal. Porque aquel tuvo esto que yo quisiera tener y yo no lo tuve. Empieza una serie de comparaciones que son tentaciones que el demonio nos coloca para alejarnos de la vía que Dios quiere para cada uno de nosotros. Cada uno tiene que saber esto, lo que me va pasando, el transcurrir de mi vida como está haciendo, en el fondo me va mostrando lo que Dios quiere de mí. Y el otro punto fundamental para esta vida espiritual es nosotros tener una intensa vida de oración. Fundamental, indispensable, sin lo cual no podemos realizar nada. Por encima de pandemias, hacer mi comunión espiritual todos los días, varias veces. Si no estoy pudiendo comulgar las 2 veces que podría comulgar, entonces voy a hacer 4 comuniones espirituales en mi casa. Si no estoy pudiendo ir a una iglesia a rezar el rosario de rodillas ante una imagen de la Virgen, pues la voy a rezar en mi casa y voy a rezar todavía un rosario más. En ese sentido, ser siempre más, tener un heroísmo muy grande de ofrecer a Dios nuestro Señor cada vez más para que nos vaya indicando el camino. Y si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like, activar las notificaciones en la campana para no perder ningún